Hola a todos y bienvenidos a Código Trading. Bien, vuelve a ser domingo y estamos en directo. Y hoy vamos a romper pues lo que habéis elegido vosotros, que en esta ocasión, aquí está, ha sido el euro dólar en H4, nada más y nada menos que, perdón, el Chau US dólar XAU USD, que es el precio del oro, uy, que estoy espeso, vamos a centrarnos, el precio del oro contra el dólar. Entonces ha ganado de forma bastante mayoritaria con un 38%. En segunda posición quedó el dólar yen en H1, que es un par de divisas, que es el dólar contra el yen japonés, un 25%. Después la data aleatoria, que tengo muchas ganas de hacer, pero como lo hago por votación, pues gana lo que gana. La data aleatoria está generada por ordenador y es la demostración de que la estrategia funciona en un entorno totalmente aleatorio. Entonces la teoría que hay de que el mercado es aleatorio no importa, porque con la estrategia que usamos se puede ganar en un entorno aleatorio. Finalmente, lo que ha quedado empatado con la data aleatoria, con 18-18, todo ha tenido muchos votos, ha sido el barril de petróleo Brent. ¿De acuerdo? Así que aquí tengo el par ganador, o sea, el oro, que es XAUUSD, en H4. Entonces, al ser H4, pues he pensado, vamos a hacer este año, y he puesto la prueba para empezar el 1 del 1 de 2019, la primera vela del año, que es esta de aquí. Entonces, aprovecho pues para saludaros a El Gabo, Horacio, Romeo, Dani, José, Pedro, Anderson, Bestierns, Emilio, José, Johan, Fernando, Alex, Keiner, José, Juan, Pep, Miguel López, ¿quién más hay por aquí? Lito, Edgar, hay muchos que son habituales, os agradezco que no os perdáis nunca un directo, Wilson, y bueno, muchos más, Wolf, que también es habitual, y bien, Pedro, bienvenido, Francisco, que están escribiendo ahora, Julio, Víctor, bien, pues bienvenidos a todos y nada, vamos a empezar. Entonces, primero analizamos un poco cómo está la situación. Entonces, siempre sabéis que me gusta piñar. Entonces, que hubiera esta caída de aquí me importa poco. Este zoom no es necesario, solamente con este o este. Vemos que tanto en este zoom como en este, pues a nivel macro, que es cuando miramos con el gráfico apiñado, ¿no? A nivel macro está alcista, macro. Y para ver el micro de forma muy fácil, pues se aumenta el zoom. Y si trabajamos con el zoom al máximo sería aquí, pues con el penúltimo, que es este es lo más micro, que es lo último que ha sucedido. También el micro está alcista. Por tanto, ¿qué sucede cuando se alinea el macro y el micro y todo está alcista? Pues que entramos alcistas. Entonces, es lo que vamos a hacer. Entonces, ahora mismo en este instante no hay ninguna trampa, así que yo voy avanzando y vamos a buscar una trampa. Entonces, vi que hay bastantes dudas con el tema niveles. Lo voy a explicar rápidamente. Un nivel tiene que ser un punto extremo que puede ser muy micro, que quede aislado. ¿Veis que estas dos velas aíslan este punto? Pues este es un nivel para entrada alcista. Los soportes es para entrar alcista. Las resistencias, que sería por ejemplo este de aquí, es para entrar bajistas, una resistencia. Entonces, si tenéis conceptos muy básicos que no sabéis, en la página web, en códigotrading.com, hay un diccionario, códigotrading.com/diccionario, en el apartado de recursos. ¿Ves? Recursos, diccionario. También hay preguntas y respuestas habituales, pero el diccionario, pues muchas veces que algunos no sabéis qué es una acción, o qué es el análisis técnico, o el Bitcoin, que es un broker. A veces algunos muy novatos pues podéis confundir broker con trader. Pues aquí day trader está por orden alfabético.
el Fibonacci, qué es Forex. Bien, para todos los que necesitáis todo lo más básico, que es el volumen, la volatilidad, que es el trading, que es ser trader, una tendencia, el take profit, el stop loss, ¿ves? Cuando pulsas encima, pues se te abre y se explica. Entonces, aquí en la web podéis tener los conceptos básicos. Para trazar un nivel, es lo que os digo, tiene que ser un punto aislado, mínimo un pivot menor, que significa que la vela anterior y posterior dejan libre este punto, pues sería este, sería este, sería este, sería este. Y hay otro caso, que es un cambio de color, ¿veis? Estas velas son blancas y hay una de negra, pues aquí podemos trazar. El siguiente nivel a trazar sería este, después ya bajaríamos aquí y más para abajo. Entonces, ¿qué buscamos con esta estrategia? Pues por ejemplo, si este último nivel el precio baja, lo pilla y se da la vuelta, entendemos que ha hecho una trampa. Le llamamos trampa porque es como que la gente pone el stop aquí en el último extremo, del último bajo, y nosotros, si nos gira entre una pillada del 5 y el 50 máximo, entonces entramos alcistas. Entonces he empezado con los conceptos básicos para todo aquel que sea más nuevo vaya un poco más perdido. Y ahora ya vamos a buscar que nos dé una trampa. ¿Veis? Aquí no ha llegado a dar. No ha llegado a dar, ¿por qué? Pues porque no ha pillado el nivel. Ha rebotado justo al nivel. Nosotros buscamos que en cualquier nivel, ahora estamos alcistas y solo buscamos alcista, pues esto pille un poco. Entonces, de momento no ha habido pillada en esta. Así que borro el nivel. Y vamos a ver, solo miro alcista, recordar, porque por aquí nos está dando y todo el rato nos estaríamos comiendo pérdidas, empates, porque si vas al revés de la tendencia es complicado. Las tendencias pueden durar mucho tiempo. Vale, aquí puede haber una trampa. Entonces, ¿qué niveles de trampa tenemos? Tenemos este nivel de trampa, que trampea, y tenemos este. En este caso hay dos niveles de trampa. Por cierto, he puesto la cuenta con solo 500 euros dólares. Creo que son euros, pero bueno, ya sabéis que el euro y el dólar, pues hay poca diferencia. Entonces, como me pedís que vosotros, la mayoría, estáis con cuentas pequeñas, pues creo que es interesante que trabajemos con 500 para que veáis que no es un tema de si hay 500 o hay 500.000, que no cambia nada. El tema es que, lógicamente, con 500 se gana poco, con 500.000 se gana más. Cuanto más grande es la cuenta, como operamos con un tanto por ciento de ella. Vale, ¿qué sucede aquí? Hay dos niveles. Y entonces me diréis, ¿y cuál voy a operar? Primero miramos que cumplen. Entonces el Fibonacci, que lo tengo configurado para que me diga si cumple entre el 5 y el 50. ¿Veis aquí que pone 105, 150? Pues como hay una mecha más allá del 150, este primer nivel no es válido. Por lo tanto, ahora bajaríamos el Fibonacci aquí, y aquí sí que vemos que la zona donde queremos que pille, que es de aquí hasta aquí, todo esto de aquí, pues en esta zona es donde ha ido la mecha. Puede ser mecha o cuerpo, no, a nivel de pillada no importa. Entonces, para todo aquel que quiera saber cómo está el Fibonacci configurado, botón derecho en Fibonacci, niveles, y aquí está. Si hacéis una captura de pantalla ahora mismo, pues aquí tenéis cómo se configura. Esto es Forex Tester, no es igual la configuración para MetaTrader. Entonces, que lo tengáis claro. El Forex Tester, os recuerdo que en el link, a ver si aquí, no, esto es el canal de Telegram, tengo que buscarlo aquí, Forex Tester 4. Pues en el link códigotrading.com/forextester4, que os lo escribo ahora mismo en el canal, y también creo que está en la descripción, pero bueno, lo tenéis aquí. En este link pues tenéis el precio por debajo del oficial, que es el programa que utilizamos. Ahora mismo está a 179. Hace poco estaba a 279, o sea, ha bajado 100 euros porque pues hay unos días que, mira, está de promoción. Entonces, el programa que usamos es este. De acuerdo, pues vamos a tomar esta. Hemos quedado que la trampa está aquí abajo. Entonces, como
el nivel es este porque el de aquí incumple. Con el FIBO hemos visto cómo lo hacemos. John dice, ¿recomiendas comprar el Forex Tester antes de hacer el curso? Hombre, más que antes, simultáneamente. O sea, es muy importante tener la herramienta porque la usamos mucho. Eso permite pues ganar mucho tiempo, backtestear mucho, simular mucho, de forma muy rápida. Y para formar parte del 2% o el porcentaje que sea de traders que son rentables, que es un porcentaje muy bajo, se necesitan las mejores herramientas. Entonces vamos a tomar ya esta trampa, el macro está alcista, el micro está alcista y nos da un cambio de color. Ya sabéis, la entrada es o cambio de color o vela martillo. En este caso es un cambio de color. Si vemos un martillo ya explicaré el martillo. Cambio de color simplemente es que hay una vela negra, después una blanca. Para entrar alcista, si la entrada fuera bajista tiene que ser de blanco a negro. Siempre es la que nos da la entrada a nuestro favor. Como vamos alcistas, pues blanca. Entonces, calculo del riesgo por porcentaje de un 2% de la cuenta y ponemos el stop, ahí el take profit. Como la trampa tiene un tamaño medio, pues me iría a los cuerpos y el stop loss el doble de lejos. Entonces por aquí no llega a ser el doble sería aquí. Aquí así que es el doble. Pongo la operación y ya sabéis que para gestionar a la zona negativa, que es la más difícil de gestionar, hay dos cuestiones. Una es, mientras no haya cuerpos cerrando por aquí, no hago nada. Ya, si se forman cuerpos cerrando, que eso también lo calculo con el Fibonacci, cerrando en el 50% entre la entrada y el stop loss, que es este punto de aquí, pues si hay cuerpos cerrando por aquí, cierro la operación con la pérdida, que no es una pérdida total, como más cerca del 50 pues es medio stop, si ya se aleja más ya es más de medio stop, y por esta zona intentamos salir en empate. Mientras me respeten los cuerpos, las mechas, puede haber una mecha ahora que haga hasta aquí abajo con los cuerpos por aquí y no afecta en nada, no gestiono nada, siempre es los cuerpos. Entonces vamos a avanzar y vamos a ver si se tiene que gestionar. Vale, se ha acercado mucho al nivel, pero no ha llegado a tocar. Entonces nada que preocuparme porque están muy lejos los niveles de gestión. Está rangueando. Vale, pues ya ha llegado a take profit. Hemos tenido la primera ganancia. Nos ha mareado un poco, pero nos hemos mantenido firmes. ¿Por qué? Porque estábamos muy lejos del punto de gestión. Incluso no ha llegado ninguna vela a tocar el propio nivel de trampa. Entonces, aunque esto estuviéramos en la zona negativa, se tiene que tener un poco de paciencia. A ver, si ya después vuelve a subir hasta aquí, vuelve a bajar, ya podríamos empezar a pensar en salir de ahí. Pero de momento no. Así que voy a tomar nota de que estamos en, aquí como podéis ver el balance, nos dice cómo ha ido, pues hemos empezado con 500 y estamos en 511. No pongo decimales, solo número exacto, pues 511. Y bien. Andrés dice, veo que no estás usando la regla de colocar el stop loss en 20 pips. No, esta estrategia no funciona así. Colocamos el TP y el stop por análisis técnico, en un punto técnico, partiendo de donde coloco el TP, el doble de lejos, buscando un punto, un nivel de, en este caso un soporte, pues ahí pongo el stop loss. Vale, pues esto sigue alcista claramente. Aquí nos está dando trampas, pero estamos alcistas, aunque ahora esté dando un poco de rango. Si os fijáis, mucha gente siempre está pensando en darle la vuelta al precio. Dice, ya, es que ha cambiado esta velocidad, ya me ha roto acá. Y dices, y aquí también lo hizo. O sea, aquí hizo todo esto. Ahora está haciendo algo parecido a esto. De momento, no es que estemos así. Entonces, se tiene que ser paciente, porque yo no cambio la tendencia hasta que los indicios son clarísimos.
Entonces tenéis que olvidaros un poco de intentar adivinar el futuro, porque incluso por aquí, la tendencia ha empezado en este punto. Por aquí mira qué rangos ha hecho, pero ha seguido subiendo y aquí con todo esto ya se podía pensar bajista y sigue subiendo, hace este rango y sigue subiendo. Y ahora estamos en esto tan pequeño, que si sigue así es como que tú te apiñas y dices, ¿cómo aquí pude estar pensando en entrar bajista? Pues eso mismo, hasta que no esté muy claro, aunque en este zoom pueda aparecer un rango, no entramos aún a bajistas. Además, el oro es parecido a las criptomonedas. Como sabéis, hace 2 domingos estuve trabajando en el Bitcoin y allá os dije que aquí se tiene que ir muy tendencial. O sea, mientras no hay un indicio muy claro de cambio, siempre a favor de tendencia. Así que vamos a continuar. Vale, aquí pues no debe cumplir. Si miramos esto, ¿veis? Ya llega a más del 50%. Por tanto, este giro nada de nada. Ahora todavía más abajo. Esta trampa es extremadamente grande. Es un poco delicado operar así. Entonces, deberíamos analizarla bien, porque podría cumplir los parámetros. Ya sabéis que hay un mínimo de 5 velas y un máximo de 55 para operar una trampa, y esta tiene 50. O sea, está rozando el límite. Entonces, a ver, Diego dice, ¿hay posibilidad de hacer un pago único para versión VIP, lo cual contiene de M1 a mensual? Sí, o sea, se puede hacer un único pago de la versión VIP de Forex Tester. Aquí el VIP puedes hacer el pago anual, que haces un pago de todo el año. Entonces tienes todo un año que, si es el año donde quieres conseguir la rentabilidad, es una muy buena inversión. Y si lo haces mensualmente, pues te acaba saliendo más caro, porque al pagar todo el año te sale 16 al mes, que no es que te salga 16, haces un solo pago, y con el mensual pues te sale más caro, ¿vale? Pero lo que sí que es de por vida es el Basic. Si compras el Basic y no queréis hacer intradía puro, o sea, si trabajáis a partir de M15 y sobre todo en mercados tipo divisas o el oro, pues con el Basic es de por vida, son $179 y para toda la vida. ¿De acuerdo? Vale, estábamos con esta trampa tan grande. Entonces, ¿qué sucede en esta trampa? Pues que es muy grande y a primera vista podría parecer que no tiene fuerza, pero si os fijáis de aquí hasta aquí, que esto es el punto más alto y este es el punto donde nace el nivel, sube en un solo movimiento sólido y lo que hace sucio es aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 movimientos, ¿vale? Y el giro. Pero es que la fuerza está aquí. Tiene 50 velas y ahora deberíamos mirar si cumple con la pillada. Del extremo aquí vemos que va hasta aquí, que es entre el 5 y el 50. Por lo tanto, es una entrada que se puede tomar perfectamente. Creo que es la más grande que hemos operado hasta la fecha en directo en el canal. Y es un cambio de color, lo mismo que antes. Entonces vamos a tomarla. Take profit. Vale, pues take profit yo le pediría hasta aquí. No arriba, sino después de esto de aquí es demasiado cerca. Una trampa tan grande, pues busco un primer movimiento ya grande, como este, y ahora el stop loss el doble. Vale, vemos que no tengo espacio para tener un stop el doble. Tengo que apiñar y volver a poner la operación, el take profit en este punto, y ahora el doble de lejos el stop loss.
que estaría por esta zona. Si os fijáis, esto es 2 veces esta distancia. Es una compra al 2% y ahí pongo la operación. Si os fijáis, buscamos que esta distancia, que es el TP, a nivel de stop loss, sea por 2 veces el TP. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a trazar los niveles de gestión. Bueno, como el otro es muy lejos, de momento solo trazo eso. Mientras no haya cuerpos por aquí, si hay alguno ya trazamos el otro. ¿Cuántas velas tiene la trampa?, pregunta Miguel. Pues tiene 50 velas y el límite es 55. Hacemos entre 4 velas y 55 velas. Y Christian dice que ha operado una de 55, hay de 54, una de parecida. Muy bien. Si cumple el plan, se tiene que operar. Además estamos muy alcistas, aunque ahora haya hecho este pequeño rango, todo viene muy alcista. Así que vamos a mirar si nos respeta eso y a ir pues gestionando la operación. Mira, aquí me acaba de pinchar el nivel. Si os fijáis, al ser una trampa grande también le doy más rango porque es como una trampa ya de más que de H4 de diario. Entonces, es como que le dejo que baile un poco más antes de salir, porque seguramente se ve mejor en diario. Así que ha picado en este nivel de horizontal, que es donde gestionamos, pero no hago nada, porque lo único que me hace hacer es si hay un cierre como este, que es la vela que cierra ahí. Como no hay vela cerrando ahí, pues continúo. Vale, pues ya me ha hecho take profit y ha pasado a 523. Ya veis que con una cuenta de 500, eso siempre os lo hago, para que veáis que este negocio consiste en tener grandes capitales. Ahí contradigo lo que dicen la mayoría, de que con poco se puede ganar mucho. No, yo considero que con mucho se puede ganar poco. Entonces, con 500 hacer 11 euros, 23 euros, bueno, 11 en la primera operación y 12 en la segunda, y ahora estar en 23, pues eso que son 23 euros, si la cuenta consigues que un fondo te dé dinero y trabajes con inversión grande y en lugar de 500 fueran 500.000, pues le tienes que poner 2 ceros a eso y estarías en 23.000 euros de beneficio. ¿De acuerdo? Entonces es importante ver esto, ver que para ser profesional sin asumir grandes riesgos y quebrar cuentas de forma estable como un negocio tuyo de por vida, no puedes trabajar con 500, que ganas esto si eres conservador. Si no lo eres, pues acaba quebrando la cuenta. Eso se ve con el análisis cuantitativo, el backtest, que es el modo que enseñamos en Código Trading. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar, que estamos muy alcistas, porque si os fijáis ha roto, digo muy porque ha roto esto de aquí, por tanto ya ha salido de la zona de rango, y como venimos con todo esto, pues sigue alcista. Esto solo ha sido un momento de que el precio se ha relajado y se ha pausado un poco, pero seguimos muy alcistas. ¿Qué niveles tendríamos en esta zona? Pues mira, en esta subida solamente habría nivel aquí. A ver, lo hago con el lápiz, que es más rápido. Habría un nivel aquí, habría un nivel en este cambio de color. Por aquí todo no hay ningún nivel porque todo es blanco. Y ahora aquí pues faltaría ver una vela más para ver cómo hay este cambio de color. Si ahora la siguiente vela es aquí, pues y queda aislado, este punto sería aquí, pero esto no lo sé. Mira, pues sí, ahora ya sí que lo sé. Este punto sería un nivel, este otro
y este otro. Ahora serían los niveles porque estamos alcistas. Si la tendencia es alcista, vamos solo para arriba. Entonces vamos a ir viendo. Vale, aquí puede haber una posible entrada. Pero ¿qué sucede? A ver si alguien me sabe decir qué es lo que incumple entre esta entrada. Voy a poner el Fibonacci. Vemos que entre el 5 y el 50 cumple. Entonces tiene un número de velas de 1, 2, 3 y 4. Cumple con el mínimo de velas. A ver si alguien se anima a decir qué es lo que incumple esta entrada. ¿Qué hay? Un cambio de color. Hay cambio de color en este punto. El Gabo dice que no se ha topado con este tipo de entrada. Me pregunta qué piensas de las ondas de Elliot. ¿Alguna vez hiciste backtest de esas? Sí, he hecho backtest de ondas de Elliot, pero no he acabado de sacar ninguna estrategia en claro que me sea rentable. A ver, el tema que es parecido a lo que dice Cristian de que pasó más del 50 es que ya pasó el tercio. Sí. Exacto. Muy bien, Pepe, Daniel, todos habéis acertado ahí. Arbey, que dice ya está quemada, que es un término que yo uso, que es que ya supera este tercio y está muy cerca de arriba. Entonces, si el TP está aquí y ya ha llegado casi al TP, es como que ya ha recorrido la trampa y no la tomamos por ese motivo. Muy bien. Muy bien, muy buena participación. Los que no habéis acertado, pues igualmente bien por arriesgaros y no ibais desencaminados, porque es que ya empezáis a conocer los patrones de la estrategia, ¿no? Como el de que una trampa si ya ha recorrido todo no la tomamos. Vale, esto sigue muy alcista. Uf, aquí sucede lo mismo. Esta es muy clara de que está quemada. Si os fijáis, la entrada es aquí, o sea, la trampa es aquí y esta vela no es que haya llegado aquí arriba, que es el extremo de la trampa, es que ya lo ha duplicado, entonces no se entra porque ya se ha hecho esa trampa. Vale, por aquí podría haber alguna cosa. Voy a hacer zoom porque no lo veo claro. Esto sería un nivel. Esto es un nivel y tendríamos pues que poner el Fibonacci para ver el tema del 5 y el 50 y ver si realmente se opera o no esta entrada. Entonces, entre el 5 y el 50 está por los pelos. Hace, pues, por un pip lo está. ¿Qué más? Pues, aparte de eso, tendríamos que mirar la fuerza. Tiene fuerza en los dos, sobre todo en el izquierdo, es una trampa fuerte. Entonces, otros parámetros. Ha hecho un cambio de color. Y todo está súper alcista. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no habría ningún motivo para no tomarla. La trampa ya recorrió todo. Le faltó medir ese martillo. Vale, sí. Tenemos que mirar este martillo de aquí. Y vemos que no. Que el martillo no llega a ver los cuerpos por encima del tercio. Entonces es un martillo que incumple. Por eso hemos ya ido al cambio de color. Y X y Z, F o X, dice que la trampa ya recorrió todo. Entonces, el todo de la trampa está aquí arriba. Esto es el todo. ¿Y qué ha sucedido? Pues que ha recorrido la mitad. Pero le pedimos que, para no entrar, que ya esté por encima del tercio. Edgar dice, casi no da entradas. El oro habría que dejarlo como tercera opción para operar. Me imagino que hay mejores pares para operar en esta estrategia. Bueno, no es que haya una gran diferencia con el número de entradas, tampoco con otros pares.
El tema es que también filtramos más el hecho de que solo vamos a favor de tendencia, entonces tampoco es que esté la cosa tan mal con el oro. Vale, ¿qué sucede aquí? Si me voy aquí a los cuerpos, estoy justo al mismo punto de la entrada, por lo tanto estaría muy cerca. Eso significa que me tengo que ir al extremo. Y el stop loss, el doble de lejos. Entonces el stop loss, el doble, es bastante cerca, porque es muy poco el recorrido que tengo. Entonces no es que me guste mucho la entrada, pero la vamos a tomar. Si os fijáis es bastante cerca y vamos a hacer la misma gestión que con las criptomonedas, porque he hecho backtest, no tenía un gran backtest, pero he estado haciendo backtest al oro y justamente descubrí que cuando me cierra por debajo de aquí no es necesario esperar a que llegue al 50. Además, si os fijáis, está muy cerca. O sea, si veis y pongo el Fibonacci, en este caso pues hay poca distancia entre este y este. Los dejamos trazados. Vale. Bueno, de momento ha hecho una en contra, otra en contra. Voy a ampliar un poco, no, ya lo vemos bien así. Ahora un martillo en contradirección. Estamos en la zona negativa, con pérdida. Entonces, el recorrido es muy cortito. Vale. ¿Aquí qué sucedió? Pues que me ha superado los 2 puntos de gestión. Me ha superado por cuerpos, es justo lo que os comentaba, que en Bitcoin solo le pedíamos aquí para ya cerrar. Y en otros mercados normalmente hacemos pues que para cerrar totalmente la operación tiene que haber superado la mitad ya. Y es lo que ha sucedido aquí. Entonces borro los niveles, menos el de trampa, y nos toca cerrar con pérdida. Aquí viene la parte psicológica. Es muy importante que sepáis hacer esto, porque los grandes números son lo que cuentan, no una operación. Entonces, no tenéis que ser optimistas y que cuando esto es en real y estáis en este punto, digas, veo esto que estoy perdiendo, que pueden ser 7 o pueden ser 70 si la cuenta es de 5.000 o 700 si es de 50.000 o a 7.000 si la cuenta es de 500.000. Ver esto y decir, esto ahora se da la vuelta y va a TP. Pues no. Si la estrategia es así, es así. Y es muy importante ser como una máquina y no tener emociones al operar. Entonces yo hago así y cierro la operación. Y pasamos a tener 515 euros. No pasa nada. Una pérdida controlada, mucho menor a lo que llevamos ganado, y se tienen que saber perder. Vale, pues no sé por qué he borrado niveles de trampa y me gusta dejarlos. Aquí ha habido la primera trampa que hemos operado y aquí la segunda trampa. Así. Todo alcista, está muy alcista. ¿Por qué no bajo el TP a empate? Vale, voy a reexplicar ese punto. Mira, el extremo de la trampa era aquí. Entonces, si había un cierre por debajo de este punto, bajo el TP a empate. Pero, ¿qué sucedió al haber esta mecha? Pues que si pongo un fibo desde la entrada, que era aquí arriba, donde pone buy, hasta el stop loss, me ha superado el 50. Cuando me supera el 50 ya no muevo empate, cierro directamente. Entonces hay una primera zona que en este caso pues era entre aquí y aquí, que si había cuerpos movía empate, pero ya si me para por esta zona, todo esto, ya cierro, porque lo que quiero evitar es tener stops completos, porque así el ratio no es realmente un ratio de 0,5 a grandes números. Estadísticamente es mucho menor, porque la mayoría de operaciones en negativo o salen en empate o con una pérdida parcial. Ese es el motivo. Vale, pues vamos a continuar. No pasa nada porque estamos ganando igualmente. Bien, aquí no habrá pillada mínima, seguro, ¿veis? Este posible trampa no llega al 5, por tanto, pues quito el nivel y continuamos.
Estamos solo buscando trampas alcistas. Aquí hay una trampa de 3 velas. 1, 2 y 3. Y además está quemada. Vale, vale, vale. Aquí podría haber alguna cosa. Entonces vamos a poner el Fibonacci para ver si la pillada cumple. Vemos que llega hasta aquí. Si no tenéis claro, ponéis el lápiz este, que es con el botón central del ratón, y veis que está entre el 5 y el 50. El nivel de trampa es este de aquí. Y ahora vamos a ver rápidamente los otros parámetros que le pido. El cambio de color, aunque haga el cambio por debajo, no importa, no hace falta que el cambio esté por arriba. Y aunque hayan pasado varias velas, no importa, es una entrada correcta. Entonces, ¿dónde está la fuerza? Pues en este lado hay 2 movimientos. A ver, este lápiz no es el que me gusta. Ahí, este. Aquí hay 2 movimientos y en el otro lado, pues es más sucio. Pero como tiene fuerza aquí, no hace falta más. Entonces, estamos muy alcistas, como podéis comprobar. Y estamos entrando alcistas, nada que temer. Puede haber una segunda entrada de trampa, que es esta de aquí, que se debería mirar pues si cumple poniendo el Fibonacci. Y vemos que incumple. Por lo tanto, cuando hay dudas de que hay más de un nivel de trampa, la mayoría de veces alguno incumple, y es el caso de aquí. Y hay que esperar otra vela para confirmar. No, hay una vela blanca aquí. Esto ya es un cambio de color. O sea, aquí pasa de bajista a alcista y no hay que esperar nada más. Entonces voy a tomar esta entrada. Primero colocamos el take profit. Y bien, ¿dónde iríamos? Pues esto está muy cerca, pero no estaría mal ir a esta mecha, no pedirle una gran cosa porque la trampa es bastante grande. Entonces ya sabéis, en trampas grandes no le pido el último movimiento, sino que voy al primero un poco grande, y pensad que es un recorrido grande ir de aquí hasta aquí, no es que sea corto. El stop, el doble, pues estaría en esta zona clarísimamente, y al 2% con cálculo de porcentaje. Aquí es por lotaje. Si os fijáis, con el Forex Tester tenéis Chaus dólar, que es el mercado, el lotaje, pero yo en lugar de lotaje marqué esto para ir a un porcentaje de la cuenta, que me interesa más. Vale, pues el punto de gestión está aquí para mover a empate, y el de cerrar la operación, aquí hay todo este canche para mover a empate, y hasta que no cierra por aquí no cerramos. A ver, lo he puesto a ojo, si se va a esta zona ya lo pondré bien puesto con el Fibonacci. Vale, vale, vale. Ok, pues mira, acaba de dar una reentrada. Entonces, después de hacer este 1-2 y ahora que da una reentrada, lo que puedo hacer es subir el stop. No es empate exactamente, es a este extremo. Uy, a ver, ahí. Y así. Y ya quito los puntos de gestión. Aquí solo puedo perder nada. O sea, esto, si aquí hay un 2%, pues este trocito de pérdida es una miseria, un 0,1%. Y ahora me está dando una segunda entrada, que es esta de aquí. Entonces vamos a medir si realmente esta entrada cumple, porque me parece que no. No. Como podéis comprobar, he anclado aquí al nivel y incumple. Por lo tanto, no la tomamos. Pero yo, ¿qué he hecho? Pues ya me he cubierto poniendo el stop cerca. Lo único que ahora, al ver que no hago reentrada, lo veo muy cerca y me iría aquí, a esta zona. ¿Por qué? Pues porque ya he hecho estructura. O sea, ya sabéis que yo el stop soy muy permisivo, pero me ha hecho un 1-2 y se ha quedado a los pies de llegar, pero no ha llegado, y ahora vuelve y hace como una reentrada de trampa, pero que incumple. Pero bueno, a tener en cuenta de que nos está dando un indicio alcista.
Así que vamos a darle. Vale, pues mira, acabamos de tener el TP. Y ya sabéis que le doy holgura al stop, porque cualquier mechazo no me gusta que me saque, me gusta ser yo el que gestiona el momento de salir. Y bien, pues han sido 528 euros. Está bien. Así que vamos a ver, alguna pregunta. Slurmer me dice, ¿no era mejor usar trailing stop? Ven, es una opción. Lo único que si hacemos el trailing muy ajustado, hubiéramos hecho esto. O sea, a la que me hace este segundo movimiento, ¿qué vamos? ¿Aquí? ¿A este trailing micro o aquí al macro? Claro, si va a este micro, las probabilidades de salir son muy altas y nos ha sacado. Este más macro, pues tiene más lógica hacer el trailing aquí, que nos lo hubiera respetado, pero no es un tema de esta operación en concreto, ¿eh? O sea, no tiene importancia que en esta lo haya respetado. Trabajo con grandes números, trading cuantitativo. Entonces, no importa cómo va una operación. Vamos a continuar, a ver si hay... me estoy saltando una trampa. Esto no puede ser. Aquí, con el tema de ir hablando y explicando, iba muy rápido y casi se me escapa esta. Vale, pues es una trampa alcista. Vamos a tomar el Fibonacci y vemos que la trampa es esta de aquí. Entonces, está entre el 5 y el 50. Y la fuerza, pues se tendría que mirar bien el tema de la fuerza. ¿Por qué? Pues porque nace de este punto y el punto más alto es este. Eso es, para mirar la fuerza lo primero que hay que identificar es esto. Estamos de aquí hasta aquí. ¿Cómo sube? Pues con 1, 2, 3, pero baja en uno solo. Por tanto tiene fuerza a la derecha. Cuando la fuerza está a la derecha tenemos que ser cautelosos con la gestión. Tenemos que vigilar. Entonces, la pillada cumple, el tamaño cumple, todo cumple, vamos a tomarla. Take profit, pues lo pongo en los cuerpos. Y el stop loss, el doble de lejos. Vale. Lo que veo aquí es que es más interesante que, como tengo este punto, porque aquí estoy muy cerca y no estaría cómodo, quiero ponerlo aquí el stop, entonces el take profit voy al extremo, porque como está todo muy tendencial y esta trampa no es que sea muy grande, pues modifico el take profit para que me ancle mejor lo que es el stop. Hay gente alumnos, que prefieren empezar por el stop, buscan un punto donde se sientan cómodos de stop, donde vean que el precio no llegará ahí en una vela, que tal como se está moviendo el precio sería algo muy excepcional que llegara rápido, que les dará gestión. Entonces, trabajando así se ve que se puede gestionar, que da cancha a poder gestionar bien. Vale, pues el punto de gestión es este de aquí, y después a la mitad, que lo hago aproximado, si llega por ahí ya lo haremos más exacto, por aquí cerraríamos. Entonces la gestión que hacemos es, mientras no haya cierres de cuerpos por toda esta zona, no me afecta en nada. Si hay un cuerpo cerrando entre aquí y aquí, pues lo que hago es break even. ¿Qué significa break even? Mover a empate. El take profit se baja para empate. Si me hace un cierre por vela en esta zona, cierro la operación con pérdida parcial, que es lo que ha sucedido en esta bajadita de aquí. Vale, pues dejamos avanzar y vamos a ver lo que sucede. Vale, ¿qué ha pasado aquí? Me ha bajado bastante, pero solo mecha. Como no es cuerpo, no pasa nada. Muy bien, pues otro take profit. Estas son las típicas que te hacen salir, o sea, si ajustas el stop sales. Y así hay muchas. Y con esta gestión no nos saca y conseguimos el beneficio. 538 euros. Hemos tenido un take profit, dos take profits, un stop, un take profit y un take profit. No está nada mal. Lógicamente, si estuviéramos entrando a contratendencia nos hubiéramos hecho bastante daño, porque en estas subidas vas entrando en contra y se te va y vas haciendo gestiones. Entonces, en pares como los metales, como el oro y después lo que son criptomonedas, es muy importante
tener en cuenta la tendencia y no meterse de cualquier modo. Así que vamos a continuar. Esta es una trampa clarísima, pero a contratendencia, sí que está generando un poco de rango, pero en el oro me cuesta más cambiar. O sea, me tiene que marcar un cambio muy claro de tendencia para realmente cambiar. Bueno, vemos que está muy alcista. Veis que estos solo son ranguitos que si lo vemos apiñado, pues sube, hace un rango, pero sigue subiendo, hace un rango, pero sigue subiendo, hace otro rango, pero sigue subiendo. Ha hecho este rango, que hemos tenido operaciones en estos dos rangos, pero hemos salido bien y ahora ha vuelto a subir. ¿Vale? Entonces estos rangos que cada vez no estéis pensando en cambiar la tendencia. Ir a favor de tendencias si queréis aprender este método. En el oro, sobre todo. Después hay mercados, pues como en Forex o en algunos futuros, donde sí que trabajamos un poco más la dualidad. ¿La dualidad qué es? Pues que en momentos donde el macro y el micro está alcista, solo vamos alcistas, pero cuando ya te empieza a marcar eso, ya empiezas a tomar entradas bajistas en momentos así. Pero no es lo que hacemos en este par. ¿Vale? José dice, ¿en qué momento consideras los fundamentales? A ver, los fundamentales son muy importantes de controlar para no operar cuando estás en intradía, por ejemplo en M15. En temporalidades como H4 realmente no es tan jodido el tema fundamental. ¿Por qué? Pues porque en H4 o en diario no es que afecte mucho el fundamental, y con los radios donde tenemos el stop tan lejos, pues es muy difícil que realmente eso nos barra. Entonces ahí solo tengo en cuenta fundamentales de muy alto impacto, que no son los de tres cabezas únicamente, hay los de tres cabezas, pero no tengo en cuenta todos los de tres cabezas. Tengo en cuenta pues solo algunos que ya voy a explicar en alguna ocasión, como cuando sale el tema de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, cada vez que habla el director del Banco Central Europeo, pero depende. O sea, por ejemplo, si estoy en euro-dólar, tengo en cuenta lo del euro y lo del dólar. Si estoy en según qué mercados, pues tengo en cuenta otras cosas. Pero para H4 no os preocupéis mucho. Podríais incluso obviar los fundamentales y operar siempre. Y no sería muy grave, porque aquí un fundamental no afecta tanto ni por asomo como cuando estás en intradía, que ahí afectan mucho. Vale, por aquí podría haber una entrada. ¿Por qué? Porque es un cambio de color. Entonces el punto más alto es este de aquí. Si os fijáis, sin medir cuesta un poco, pero es este. Y hace esta pillada. Y esto podría ser una entrada martillo. Aún no hemos encontrado ninguna de tipo martillo. Pero vemos que entre el 5 y el 50 cumple. Y ahora vamos a medir este martillo. Y vemos que está el cuerpo en el tercio superior. ¿Veis el 33.333 en azul? Pues está en el tercio superior los cuerpos. Por lo tanto, se puede tomar esta entrada. Está todo muy alcista, tanto en macro como en micro. Entonces, es una entrada que está bien para tomar. Después puede acabar en el resultado que quiera acabar. Nosotros no adivinamos el futuro, nos basamos en grandes números. A ver, cuerpos o mechas. Pues yo iría a cuerpos, pero voy al cuerpo de esta de aquí. O sea, la mecha, no la mecha esta. Y el stop el doble. Entonces el stop es el único punto que tengo aquí. Es un poco más del doble, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues tenemos esta referencia y tenemos la referencia del 50 entre la entrada y el stop, que no es exacta, la pongo a ojo, después si hay una vela que va por aquí ya lo medimos. Vamos allá. Pues me acaba de llegar a la zona de mover a break-even, todavía no es la zona de cerrar. ¿Qué tengo que hacer? Pues
como ya está en esta zona, pongo bien el 50, más preciso, que es justo aquí, el 50%. Si hay un cuerpo cerrando aquí, pues cierro la orden. Como ha cerrado aquí, lo que hago es coger el take profit y mover a empate, y le doy un par de pips. Borro el Fibonacci y vamos a ver. Vale, pues otro cierre con pérdida. Y sin que tiemble el pulso. No pensemos que ahora todo esto se dará la vuelta. Toca cerrar, cierro. Y apunto el resultado. Y es duro, o sea, el trading no es hacer un gráfico así de recto. El trading es esto, es gano, pierdo, también a veces gano, empato, pierdo, gano, o sea, no son gráficos limpios. Entonces, si psicológicamente no sabéis lidiar con esto y daros cuenta que el gráfico sube, hemos empezado en 500 y ahora estamos en 524. Entonces, no vais a hacer un gráfico así. Lo normal es, a no ser que se use martingalas y cosas que pueden hacer quebrar la cuenta al final, lo normal es que haya un poco de baile para subir. Es normal. Entonces, no es que esto sea una mala racha ni la data sea muy difícil, simplemente es lo habitual. O sea, hemos tenido, mirad, un TP, otro TP, una pérdida, pongo la P, otro TP, porque no es un stop loss, es una pérdida parcial, otro TP y una pérdida. Pues cada 2 TP es una pérdida. ¿Qué sucede? Que la pérdida no es del 2%. La pérdida, al ser parcial, pues está con el 1, algo. 1,1, 1,2 y muchas veces tenemos break-evens que hoy de momento no está sucediendo. Y los TPs pues están en torno al 1%. ¿Qué sucede? Que con estos TPs que han sido 4, pues pon que es un 4% de beneficio y las dos pérdidas pues son del 1,2 para hacer una media, multiplicado por 2 son pues 2,4. Entonces, ¿qué pasa? Que como hemos perdido menos de lo que hemos ganado, estamos ganando. Entonces, me gusta ir incidiendo en la parte psicológica, porque veo que muchos os cuesta perder. En este negocio se tiene que saber perder igual que se tiene que saber ganar. Vale. ¿Qué tenemos ahora en este punto? Pues otra entrada muy parecida, que ya no voy a tomar porque son las 8. Solo la vemos que vuelve a ser un martillo que claramente cumple. Y esta sería una nueva trampa muy grande. Dentro de esta pequeñita que tuvimos, la fuerza pues está a la izquierda, que sube con 1,2, y después también tiene fuerza a la derecha en realidad, que va fuerte. Y la pillada pues también. Entonces estamos ya a 21 del 2 del 19, hemos empezado el año y hemos tomado estas operaciones. La primera es esta, que ha sido un TP, después hemos tenido otro TP, aquí hemos tenido la tercera ha sido una pérdida, la cuarta ha sido un TP, la quinta un TP y la sexta otra pérdida. Y tenéis que aprender a ver el gráfico a largo plazo. O sea, es muy posible que empieces y pierdes una y un break-even y después ganas una y vuelves a perder y que cueste despegar, porque esto se tiene que ver de lejos, y para ver de lejos tienes que tener no 6 eventos, tienes que tener 1000 eventos. ¿De acuerdo? Así que para terminar vamos a ver si hay preguntas. Mira, ha llegado a haber 266 espectadores simultáneamente, muy bien. Ha habido mucha actividad en el chat, ahora mismo hay 226 pues viendo en directo este directo. Samuel dice, ¿qué estrategia utilizas para la temporada M15? Que está auditada como código Libra. Bien, en M15, en lo que es la academia, enseño la misma estrategia esta, del mismo modo que la hemos trabajado aquí.
para M15. O sea, si trabajáis así es lo mismo esta que en H4, que es donde estamos. Entonces, lo que se trabaja con código Libra lo podéis ver al detalle, que explica el tipo de estrategia, que es muy diferente y ahora me llevaría pues mucho tiempo, te podría estar una otra hora hablando sobre eso. Pues en códigotrading.com, si os vais a resultados auditados, que es donde están las cuentas de trading auditadas, y vas a código G, pues aquí te explica, esta estrategia busca puntos de entrada óptimos en el par de Forex Libra dólar, en la temporada tal, cuál es el beneficio medio, cataclá, y te va explicando los detalles de esta estrategia. Entonces, espero que te haya quedado respondido y que entiendas que ahora si me pongo a explicar una estrategia, pues estaríamos otra hora en directo. ¿Qué más? ¿Cómo se configura el Fibonacci con los niveles para estrategia? Bien, estamos usando Forex Tester 4, que ya sabéis que tenéis el link aquí, que os dejo ahora mismo en el chat en directo, de Forex Tester 4 con un precio por debajo del oficial. El precio oficial ahora creo que son 199 porque hay una oferta, es el precio más bajo que he visto, yo 179, por debajo de esto nunca lo he visto, y ahora por unos días está a 179. La versión básica, que te viene data de un minuto, es para toda la vida, no tienes que estar suscrito. Entonces, en este programa, el Forex Tester, que es el que yo estoy usando, el Fibonacci funciona así. Mira, abro este Fibonacci de aquí, editar Fibonacci, y aquí ves los parámetros. Entonces, si le tomas una captura de pantalla, te lo puedes configurar exactamente igual que yo en Forex Tester. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculas el riesgo con el stop loss? Mira, el Forex Tester lo calculo con esto. Yo en lugar de poner aquí lotaje, que podría operar pues con 0,01%, o sea, lotes, pues le digo que calcule con porcentaje de riesgo, stop loss de pérdidas recorridos. Entonces, ahora está en rojo. ¿Por qué? Porque no hay un stop. En el momento que yo le pongo un stop, si el stop es aquí cerca, pues él me dice 0,02 de lotaje. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede si alejo más el stop? Pues que cambiará. Si yo voy aquí 0,01, porque para hacer un 2% pues tiene que estar ahí. Según donde ponga el stop, si lo pongo aquí, pues 0,06, porque la distancia es poca, pensamos que estamos en H4, ¿eh? Entonces, así calculo en Forex Tester el riesgo. Dave, esta estrategia sería de swing trading exactamente. En esta temporalidad es de swing trading. Estamos en H4. Pero si nos vamos a M15, como hemos hecho muchos otros días con exactamente la misma estrategia, eso es day trading. Day trading. Y sabéis que yo toco las dos cosas. Y en la academia de código trading hay traders especializados en swing y que les va muy bien. Swing. Y traders de day que también les va muy bien. Entonces incluso hemos operado en M1, hemos operado en M5 y es la misma estrategia. Y en H4, que ya es swing, en D1, que es diario, todo esto es la zona de swing trading. Entonces funciona muy bien para ambas temporalidades. A ver, el M1 ya os digo yo que no, porque ahí la cosa es bastante más complicada y ahí es donde hay los robots que con el trading de alta frecuencia afecta mucho y se complica mucho. O sea, ahí los backtests a mí hasta M15 se aguantan bastante bien, por debajo de M15 la cosa empieza a ser catastrófica. Entonces, en esas temporadas hay mucho ruido, hay muchos robots de alta frecuencia y robots de todo tipo que son mucho más rápidos que los humanos y ahí abajo cuesta mucho más ganar. Las comisiones, el spread, todo eso afecta más abajo que aquí arriba. Entonces, eso. Mira, Cronos dice yo, pero M5 y M15.
Y trabajo al igual con esta estrategia y me va demasiado bien. 1 año y algo rentable en el oro. Pues muchas felicidades. Sí, 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 muchas felicidades. No sé si estás en demo, en real, es lo que comentas es de backtest, por lo que dices supongo que es, no sé, como no especificas, no sé exactamente, pero vas bien, sigue por ese camino. ¿Cuándo puede durar la tendencia en H4? Uf, una tendencia puede durar años. O sea, hay de todo. A ver, con trading cuantitativo tú puedes sacar una duración y te acabará haciendo como una campana de Gauss, donde te dirá, mira, esto es lo que sucede la mayoría de las veces, esta zona, que es pues que dura X pips, pero después hay un porcentaje que llega por aquí, incluso hay un porcentaje que dura muchos años y un porcentaje que no duran nada. Entonces el análisis cuantitativo te acaba dando lo que son en estadística las campanas de Gauss, donde tú ves la zona que sucede más probabilísticamente, pero después hay los laterales de la campana. Entonces no te puedo decir una cosa exacta, porque mis backtests me dan eso, campanas de Gauss. John dice, ¿revisas las velas cada 4 horas durante la semana hasta en la madrugada? Pues mira, lo que sucede es lo siguiente. Si en la madrugada estoy en este punto, no reviso nada, porque no puede pasar nada en una vela. Si estoy en este punto, puede ser que me ponga la alarma. Si, porque puede suceder eso. Igual con los cambios de color. O sea, si a la noche ya me ha hecho esta vela negra, que si ahora me da una blanca, me puede dar entrada aquí, pues me pongo la alarma. Pero es muy raro que me levante a las 4 y normalmente ejecuto la orden desde el mismo móvil. Si es a las 4 de la mañana, suena un momento la alarma, pongo la orden y a dormir. Y ya sabéis, cada 4 horas me pongo una alarma que suena 5 minutos antes. Controlo los pares si tengo que tomar alguna decisión y ya está. Y es un trabajo de muy pocos minutos al día. Cuando sumo todo lo que hago semanalmente es nada comparado con estrategias en temporalidades más bajas donde por ejemplo te puedes estar 2, 3 horas, 4 horas mirando gráficos. Pues yo no, yo estoy 5 minutos cada 4 horas. Y ni a veces ni 5, o sea, la mayoría de veces me suena la alarma cuando faltan 5 minutos, miro los gráficos y digo no hay nada y ya está, y he dedicado 10 segundos, 30 a ver que no había nada. Incluso a veces apago la alarma porque ya sé que no podía ver nada en los pares que sigo, que está muy lejos de generarse una trampa. ¿Vale? En momentos como este, cuando estás por aquí, que ha hecho todo esto alcista y yo busco una trampa alcista y claro, me tiene que hacer toda una estructura para dar una entrada. Entonces, eso sucede. Bien, pues gracias a todos por participar. Sé que no puedo responderos a todos, ahora estoy haciendo así un repaso y es súper exagerado la cantidad de comentarios que hay en el chat y yo en directo, pues en una hora de directo no puedo estar por todos. Os agradezco mucho pues a todos los asistentes. Ahora son 256 personas, no está nada mal, llevamos 1 hora y 11 minutos. Se han tomado operaciones en el oro, que es lo que había ganado la encuesta que tenéis aquí, con 703 votos ha ganado el oro. Entonces dadle a suscribir al canal de YouTube si no lo estáis, y también a la campanita, porque así YouTube os avisará de cada día que estoy en directo y no os lo perderéis. Y visitad códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.